Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en La Delgada Línea y esta mañana tengo el gusto de platicar un tema muy importante con la doctora Evelia Rivera Arriaga. Ella es profesora investigadora titular del Instituto de Ecología, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México, el EPOMEX, de la Universidad Autónoma de Campeche, con campo de estudio en política marina, legislación y manejo costero para el desarrollo sustentable, política y tratados internacionales en materia de océanos, políticas públicas también para el ambiente y cambio climático, que es uno de los temas importantes. También está con nosotros el biólogo Jorge Bersunza Chío, que es encargado de la Dirección de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, la CEMAVICE. Muy buenos días. Muy buen día. Biólogo, gracias por la tiene invitación. como campo de estudio la protección de la tortuga marina. Y el doctor Yuri Jorge Peña Ramírez, él es investigador del Colegio de la Frontera Sur, de COSUR, aquí en Campeche, que bueno, nos ha acompañado mucho en la radio, siempre con diferentes temas. Él con estudio de la biotecnología y ecología de forestales, tropicales y microbiota asociado. Bueno, el pasado 5 de junio, apenas hace 10 días, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente por parte de las Naciones Unidas, que tuvo como tema sin contaminación por plásticos. Dicen que cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso, es decir, son desechables totalmente, ¿no? Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares, y eso equivale al peso de alrededor de 2.200 Torre Eiffels juntas. Asimismo, los microplásticos, que son partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas, de acuerdo a Naciones Unidas, ingieren más de 50,000 partículas de plástico cada año, e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de montaña hasta el lecho marítimo. Es posible hacer frente, dice ONU, al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes, y para resolver esta crisis será necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, hace apenas le digo unos 10 días, movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo. Este Día Mundial del Medio Ambiente, que lleva ya medio siglo celebrándose por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero este es uno de muchos temas, nada más lo pusimos en contexto. Doctora Evelia Rivera Arriaga, este tema de los plásticos, pero se están perfilando muchos otros, ¿no?, para el medio ambiente, no solamente para Campeche, para México, sino, como ya sabemos, a nivel mundial. ¿Dónde nos estamos preocupando ahorita en las investigaciones que ustedes, por ejemplo, en EPOMEX están llevando y que están viendo pues ya puntos críticos, puntos rojos, digámoslo así, en esta materia de lo que está ocurriendo con el medio ambiente? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues uno de los puntos más importantes en las investigaciones son los efectos del cambio climático en las zonas costeras y marinas. Esto es la degradación de las líneas costeras por erosión de las playas, que constantemente vemos aquí en Campeche, ya mucha erosión, sobre todo en la zona de Champotón, de Sabancuy, de Isla Aguada, de Atasta. Tenemos mucha erosión costera, y en playa, en todo lo que es la Isla del Carmen,
tenemos erosión costera, y esto no solamente es por efectos del cambio climático, pero se exacerban los efectos. Otra situación es la merma en los stocks pesqueros. Obviamente esto hace que se investigue más sobre pesquerías y sobre las situaciones que están generando esta merma, que pueden ser sobrepesca, que pueden ser, pero también es el aumento de la temperatura en el océano, los cambios en los patrones de corrientes precisamente por estas temperaturas, los cambios en la alimentación de los peces por la acidificación, cambia toda la cadena alimentaria. Y esto pues es muy importante, y obviamente esto afecta a las comunidades que viven en las zonas costeras. Los embates de estas olas de calor, por ejemplo, que sentimos nosotros en la ciudad, en toda la entidad, en todo el país, de hecho, pero se siente mucho en zonas donde tenemos una restricción al agua potable, al agua dulce. Tenemos problemas para las cosechas. Tenemos problemas para la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. La pérdida de la biodiversidad es otra. Y obviamente la contaminación. Somos personas que contaminamos muchísimo, somos organismos que contaminamos muchísimo. Nada más hay que darse una vuelta por el malecón todas las tardes para ver la cantidad de basura que hay tirada. Habiendo botes de basura, uno no se explica cómo es posible que haya basura tirada en la calle. Entonces esos son algunos de los temas de presión, además del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente, sí. Tenemos que hacer algo ya, de verdad, porque no sé cómo este tema del cambio climático es un tema que increíblemente todavía hay mucha gente que lo niega, ¿no? Es así. Eso, el más famoso negacionista de este cambio climático es Donald Trump, ¿no? Pero el señor está equivocado en muchas cosas, entonces... Sí, pero en esta es muy preocupante, ¿no? Porque la comunidad científica, todos coinciden en esto que mencionaba la maestra Evelia, producto de, sin duda alguna, influencia de este fenómeno del cambio climático, pero hay mucha gente que niega esto. Ante tanta evidencia científica y ante tanta presión que está sufriendo el medio ambiente, pues parece increíble, ¿no? Entonces, pues hay que hacer esta reflexión y hacerla con los que nos escuchen hoy a través de la radio, que nos están viendo también a través de las redes sociales de NSS Campeche directamente en streaming. Ya tenemos estos temas que nos están presionando a un nivel, diría yo, y creo que no exagerar, a un nivel civilizatorio, ¿no? Estamos presionando a un nivel de puntos, ya no nada más de la pérdida de especies, de faunas, animales, sino poniendo en riesgo nuestra propia estabilidad de supervivencia como especie humana. Biólogo, sí, adelante. Claro, nada más quería yo comentar, si se pierde la biodiversidad, muchas de las situaciones en las cuales nosotros dependemos económicamente se están perdiendo. Por lo tanto, impacta económicamente el desarrollo humano. Entonces, el crecimiento económico, entonces esto genera problemas también. Entonces, el medio ambiente no solamente son arbolitos y animalitos, el medio ambiente tiene que ver con absolutamente todo lo que está y tiene que ver con nuestra vida, con nuestro vivir cotidiano, con nuestra salud, con nuestro patrimonio, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra economía, con nuestro gobierno. Entonces está generándose un entorno de preocupación porque estamos atentando contra todo eso. Sí,
Lo vemos aquí en Campeche, por ejemplo, en el tema de las pesquerías, de la pesca. He tenido la oportunidad de platicar durante varios meses con gente de este sector, pescadores, industriales, de todos. Me dicen, ya estamos en esta gráfica que se está cruzando, donde ya somos menos barcos, ya somos menos esfuerzo de pesca, y la captura y la especie también a la baja. Entonces debería ser al revés: si somos menos barcos, debería haber más producto, en el caso del camarón, por ejemplo, o del pulpo, de lo que sea, ¿no? Deberían haber, si somos menos los que estamos saliendo, pescada de altura, pues debería haber más producto, pero está pasando lo contrario, algo está ocurriendo, decían, porque somos menos barcos pescando, pero también es menos producto. Entonces, lo que está ocurriendo da muchas explicaciones, pero por ejemplo, esto que se coman a los camaroncitos bebés, exacto, a los juveniles, que esto pasa ahí en esta zona de Champotón, que dicen que es otra especie, entonces, pero no es otra especie, es el camaroncito. Son los bebés. Sí. Estamos haciendo cosas totalmente atentatorias contra el medio ambiente. Biólogo, puntos de presión sobre el medio ambiente que tenemos hoy en Campeche, en México, en el mundo, en el marco y en este contexto de reflexiones por el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Dónde ve usted la preocupación más fuerte en este momento? Bueno, para el caso de Campeche, bueno, en el contexto también del Día Mundial del Medio Ambiente, yo creo que es una fecha que más que celebrar es para generar conciencia y para que nos ocupemos, más que preocuparnos, nos ocupemos de toda esta problemática que, como ya mencionó la doctora Evelia, nos afecta de manera directa en nuestra vida. Ya lo mencionó, ya tenemos problemas ya muy fuertes de seguridad alimentaria, y también tiene un efecto directo en la salud, porque, por ejemplo, bueno, aquí el doctor es especialista en el tema, hay algunas plagas que proliferan y que ante estos son oportunistas ante estos escenarios de cambio climático, y eso afecta directamente a la salud humana. Para el caso de Campeche, se han elaborado diferentes diagnósticos ambientales. Principalmente para Campeche, pues uno de los problemas más graves que tenemos es la contaminación del agua, ¿no? Y hablamos también de la contaminación de la bahía de Campeche. Han habido muchos esfuerzos, programas, diferentes proyectos, pero la situación es que el agua que se vierte al mar, el mayor volumen no es tratado. Esa es una problemática seria que tenemos y es una tarea pendiente en la cual todos nos tenemos que ocupar. Estamos hablando de la sociedad, gobierno, organizaciones, es una tarea de todos. Y bueno, el problema también que tenemos en las selvas de tala ilegal es un problema serio y que ha sido atacado de una manera pues también muy puntual por parte de esta administración. Se han generado diferentes estrategias, grupos de trabajo, ya hay un grupo de inteligencia que está de manera directa está atacando el tema. Ya han habido resultados, se ha disuadido este tema. El tema de la tala ha cambiado las formas de cómo operan estas mafias. Porque así y luego son. Los incendios forestales. Los incendios forestales por esta actividad es otro problema también. Forestal, o sea, es un tema demasiado, creo, complejísimo lo así que vimos ahí, ¿no? Sí, cada año Campeche creo que es el estado que más pierde hectáreas forestales todavía. Perdemos por el tema del cambio de uso de suelo, por el crecimiento agrícola, parte de ganadería, pero también los incendios forestales contribuyen a la pérdida de la vegetación. Le mencionaba acerca del tema de la tala. Hoy la tala ha cambiado, hoy tenemos un problema de tala selectiva. Están yendo sobre algunas especies clave que son demandadas por los mercados asiáticos principalmente. Ya no se dan los tumbos a gran escala, es operación hormiga, como decimos, pero eso lo hace más difícil. Hoy empleamos también la tecnología, el uso de los drones se ha sumado y ha sido de gran ayuda para detectar este tipo de ilícitos, pero pues es una lucha pues desigual, hay que decirlo así. Pero bueno, no se ha quitado el pie del renglón, o sea, se sigue realizando el esfuerzo para frenar esta actividad. Yuri, diagnóstico así de entrada de los puntos de presión que tenemos en el medio ambiente en la región. O sea, ustedes como COSUR, que están aquí en Campeche, pero tienen una visión también más regional
del asunto? ¿Dónde estás viendo ahorita que se está presionando más pues, los ecosistemas, el medio ambiente en general? Es un todo. O sea, aunque podemos centrarnos en problemas locales, el planeta es un solo planeta y está conectado todo con todos. Muchos de los problemas que vemos aquí pueden no ser originados directamente aquí. Por ejemplo, esta ola de calor pues viene de cuestiones de cambio climático, y el cambio climático es principalmente porque hemos vertido en la atmósfera cantidades impresionantes de dióxido de carbono. Ayer se rompió el récord de número de vuelos simultáneos en el planeta. O sea, tenemos más aviones que nunca. Es un reflejo de que tenemos también más autos que nunca, más motos que nunca. Todo eso es CO2 que se está vertiendo a la atmósfera y funciona como el efecto invernadero. Más CO2 en la atmósfera, más calor. Más calor genera y más incendios forestales. Esos problemas son primero problemas a nivel global, que tenemos que atacar a nivel global. En ese sentido, por ejemplo, México, y en particular Campeche, no es un gran contribuyente. Se contribuye, sí hace su contaminación de CO2, pero es poquita en relación a otros países y a otros lugares donde hay mucha industria, donde se produce muchísimo CO2. Más bien aquí Campeche y particular con Calakmul somos un sumidero de carbono. Entonces hay que ver los problemas desde el punto de vista global, pero desde el punto de vista local sí que hemos hecho la tarea no tan bien. Nos hacen falta más cosas. Primero, todo viene de la educación. La educación es la parte básica que nos ha estado fallando como sistema educativo nacional, en el término de que tengamos una real cultura ambiental. Que la cultura ambiental viene acompañada de una cultura científica. Estas posverdades que tú mencionabas de Donald Trump, o los terraplanistas, o toda aquella gente que no está consciente de que tenemos que tomar decisiones con base en datos duros, en evidencia, en lo que llaman los gringos la mejor ciencia posible. Como no tenemos la cultura de tomar estos datos como guía para nuestras decisiones, pues entonces tomamos otros datos, ¿no? Y esos otros datos nos llevan a negar lo que está sucediendo. Y no logramos conectar esta ola de calor con nuestras acciones del día con día. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que tenemos que hacer es regresar a la Secretaría de Educación. Y ahí es donde hay que estar batallando. Sí, porque mucho de mi trabajo es educar. Y es estar así como los señores que van a tocar las casas los domingos, todos los días. Y Yuri, tenemos un círculo perverso, ¿no? O sea, cambio climático, onda de calor, más uso de aires acondicionados, ¿no? Más de esto a la atmósfera, entonces... y por ejemplo, la pandemia nos mostró que el plástico es imprescindible. Necesitamos el plástico. La pandemia nos lo enseñó. La cuestión no es el plástico. Al igual que el problema, por ejemplo, no son las armas. El problema es el uso que les damos. Y sobre todo, el mal destino que le damos, en particular a los plásticos. Cuando nos dan un vasito de unicel o nos dan una botellita de PET, las personas tenemos que ser responsables de cuál es el destino final de esto que estamos usando. Porque parece que nuestra responsabilidad acaba en tirarlo en el bote de la basura. Y no. Tenemos que ser lo suficientemente educados como para tratar de garantizar que ese producto que nosotros estamos usando llegue hasta el centro de acopio y de reciclaje adecuado. Y que por ningún motivo se nos escape al medio ambiente. Es como si fuera algo que tenemos que tener, así como un mantra. Todo lo que usamos tiene una huella, tiene un impacto en el planeta, todo. Cuando prendemos la luz, cuando le prendemos al carro, cuando decidimos tomar una moto en lugar de un camión, o el camión en lugar de la moto, todo eso tiene impactos. O si decidimos comer cochinita en lugar de comer pollo, o si decidimos pedir una milanesa de res en lugar de una milanesa de pollo, todas esas cuestiones
tienen una huella. Y eso es lo que hay que educar a las personas. Todos tenemos que tener esta educación. Y déjame te digo que a mí no me lo enseñaron en la primaria. Claro, fue hace un muy buen rato. Pero esto no ha caído de la manera necesaria y urgente. Y el problema es ese, que si ahorita lo hacemos, las consecuencias las vamos a ver en 20 años. Gente educada en 20 años. El problema es que ya el planeta creo que no lo va a aguantar. Vamos a vivir las consecuencias. Entonces tenemos que educarnos aún de adultos. De adultos tenemos que educarnos. Entonces la Secretaría de Educación sí tiene que hacer su chamba, pero también con los adultos, para tratar de permear bien esta educación ambiental. Bueno, vamos a un corte comercial y regreso con la doctora Evelia, con Yuri, con Jorge. Quisiera profundizar un poco más en el tema de cambio climático, si les parece, de acuerdo a la información y a los estudios que tienen ustedes, ¿dónde estamos parados en materia de cambio climático en este momento? ¿Y qué nos están diciendo los estudios científicos? Seguramente de lo mal que vamos en este sentido, aunque hay algunos compromisos internacionales desde hace muchos años por parte de los países, pero son las grandes potencias industriales, efectivamente, las que pues no se ajustan a estos compromisos de poder reducir estas emisiones que están. El cambio climático es como la fiebre de la enfermedad que en realidad tiene el mundo, ¿no? Así se puede ver, es como el síntoma, ¿no? de las muchas enfermedades que tiene el mundo, y se traduce pues en este efecto invernadero, que aquí en Campeche lo estamos sintiendo ahorita muchísimo con esta onda de calor, pero veíamos también hay problemas en Canadá, hay problemas en Estados Unidos, hay problemas en Asia tremendos por esta situación. Vamos a un corto comercial y ya regresamos con los especialistas para seguir platicando el tema. Volvemos. La verdad se revela en La Delgada Línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JR-Oropez. Bueno, ya estamos de regreso a La Delgada Línea. La verdad que le doy las gracias por platicar con los expertos porque bueno, nos aclaran muchas cosas. Decíamos, cambio climático, y me decía la doctora Evelia Rivera Arriaga, hay compromisos, doctora Rivera, que son compromisos a nivel mundial, hay compromisos para el 2030 y para el 2050 Así en materia es. de cambio climático. El Acuerdo de París es uno de ellos. Y no vamos muy bien, ¿verdad? No hubo, de acuerdo con este Acuerdo de París, se derivaron los compromisos nacionalmente determinados para bajar emisiones de 8 sectores en particular, entre ellos el de vivienda, por ejemplo. Uh-huh. El de, obviamente, automotores, el de comercio, el de industria, el de bosques, cambio de uso de suelo, agricultura, etcétera. Y de esos... Perdón, ¿esos son para 2050 o para 2030? Para 2050. 2050. Okay. Y cada uno de los países se comprometió a bajar esto con 5 años de revisión, de ver cómo iba en esto. México se comprometió muy fuerte. Se comprometió muy fuerte inclusive con la reforma de la ley de energía, a que íbamos a modificar las tendencias de usar combustibles fósiles a combustibles alternos o más limpios. Pero con esta nueva administración, obviamente, la visión cambió y pues todo eso cambió. Le estamos apostando más por el petróleo, por los hidrocarburos. El asunto aquí es qué tanto la población puede hacer que se emitan menos emisiones a la atmósfera. Y esto es desconectando, por ejemplo, todas las
Nosotros usamos energía del petróleo para convertirla en energía eléctrica en la termoeléctrica de aquí de Campeche. Entonces, nosotros cada vez que conectamos o enchufamos un aparato electrónico o eléctrico, estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Si nosotros dejamos de conectar o desenchufamos cada vez que no necesitemos esto, vamos a emitir menos emisiones a la atmósfera. Si nosotros dejamos de usar tanta agua, por ejemplo, si nosotros cuidamos el agua como deberíamos de estarla cuidando, porque es un recurso que se acaba, aunque nos hayan enseñado en la primaria que era un recurso renovable, realmente no es la misma agua dulce que tenemos, es la que había en la época de los dinosaurios, así es que no tenemos más, y sin vegetación que la atrape, que la conduzca, no tenemos más lluvias. Entonces, está conectado todo, como dijo Yuri, y estamos hablando de ciclos que están afectando el clima completo y que no está habiendo un paliativo para poder mejorar este clima. Por ejemplo, se reforestó la ciudad, pero después se deforestó la ciudad por hacer grandes obras. Bueno, pues hay que volver a reforestarla. Hay que hacer un esfuerzo porque se reforeste. En Avenida Colosio se han estado plantando y los mismos habitantes cuidan esas plantas y ahí van los arbolitos. En otras avenidas, yo creo que y en otras partes de la ciudad podría ser lo mismo para cambiar el microclima. El tema de los patios, por ejemplo, de las casas, ¿no? Los patios de las casas deberían tener árboles. Hace muchos años así estaban en Campeche con árboles. Hoy ya no. Y no es basura lo que tiran, son hojas que no se queman. Por favor, porque mi vecino, y esta es una denuncia, mi vecino quema en la burbuja basura y quema hojas, entonces esto está mal, nos afecta a todos nosotros y esto hace que generemos muchísimos gases, CO2, metano, óxido de nitrógeno, etcétera. Todo esto que genera un problema muy fuerte en el ambiente, en el clima. Entonces, la deforestación de la cual hablaba Jorge nos está afectando en el clima. Yo creo que la gente de a pie necesita darse cuenta que lo que hace en poquito se traduce en lo grande. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para con el ambiente. El dejar de usar botellas PET, eso es muy importante. Y si las usamos, reciclarlas, meterlas en la basura es importante. No dejarlas tiradas y no tirarlas al mar, por supuesto. Todo lo de unicel es increíblemente contaminante. Se deberían de usar tazas de cartón que ya hay. ¿Por qué no las usan, por ejemplo, aquí en el radio? Cambiar los consumibles por eso. Nos quedamos con la tarea pendiente. Sí, por ejemplo, para hacer conciencia también, porque pues uno tiene que poner el ejemplo. Es parte de, y son pequeños cambios. Es como las bolsas para ir al súper. Antes creo que yo era la única que llevaba sus bolsas al supermercado y ahorita todo el mundo llevamos bolsas para el supermercado. Ahora lo único que hace falta es que se compren esas bolsas chiquitas para que no se usen de plástico y las chiquitas se usen para meter las frutas y las verduras. Entonces, es parte de todo lo que nosotros podemos hacer. O reciclarlas, ¿no? Te puedes llevar tu primer bolsita con la que llevas tus limones, no tires esa bolsita. A la próxima vez que vayas al súper, llévate tu bolsita para los limones. Jorge, ustedes tienen un tema ahí muy importante, áreas naturales protegidas y cambio climático.
¿Dónde están ustedes ahorita viendo o qué están actualizando información en estas áreas naturales protegidas ya de impacto del cambio climático y obviamente de la diversidad que hay en estas áreas naturales? Sí, las áreas naturales protegidas son clave para el tema de la conservación de la biodiversidad. Ha sido una política que pues ha sido duramente criticada, pero pues que desde mi punto de vista personal es algo que es una política que con todos sus bemoles ha funcionado y ha contribuido a la conservación de la diversidad biológica. En el caso de Campeche, por parte del gobierno del estado, se administran 2 áreas naturales protegidas, Balanquín y Balancú. Balanquín fue una expropiación, son 110,000 hectáreas, que digamos, creo que es una de las zonas mejor conservadas en Campeche. Ahí no hay habitantes. Y en el caso de Balancú es una zona sujeta a conservación ecológica, ahí sí hay comunidades dentro. Son áreas naturales protegidas que en su momento fueron creadas como zonas de contención o zonas buffer para proteger a la reserva de la biosfera de Calakmul. No es una sola región ecológica que forma parte de lo que conocemos como la selva maya, junto con Guatemala y Belice. Es uno de los bosques de la parte tropical de Norteamérica, digamos de los 5 bosques tropicales mejor conservados en el planeta. Hay una estrategia en este momento de colaboración con Guatemala, con Belice, con Honduras, con Nicaragua, precisamente para proteger y conservar todavía estos reductos que quedan, que si bien ya no son, ya no es vegetación original, pero que se han recuperado y que tienen un buen estado de conservación. ¿Han notado los cambios en estos años por efectos del cambio climático, de efecto invernadero, en los ciclos que tienen dentro de las áreas naturales? ¿Dónde están viendo el impacto? Por supuesto, hemos tenido años con un estiaje muy alto, con temporada de secas muy fuertes, y eso pues repercute de manera directa sobre todo en la fauna silvestre. Tenemos una ventaja en Balancú, a diferencia de Calakmul, que tenemos muchos cuerpos de agua, que conocemos en Campeche como las aguadas, y que son prácticamente, pues son oasis en temporadas de secas para la fauna silvestre. Sí hemos visto cómo han habido modificaciones, hemos tenido cuerpos de agua que se han secado, y que vemos que estos cambios ya los tenemos presentes. Ha habido intervención también por parte de los humanos, y hay que decirlo, y han habido casos drásticos. Hemos tenido catástrofes ecológicas aquí en Campeche, como es el caso de la laguna ahí, que por la intervención de agricultores se secó, a través de la construcción de un dren. Sí. No todo ha sido por efecto del cambio climático, también las actividades antropogénicas han tenido un efecto directo sobre la degradación ambiental. En el tema de áreas naturales protegidas, pues tenemos un sistema de vigilancia, se construyeron 5 estaciones, eso ha logrado, pues, y sí ha bajado las cifras, ha logrado disuadir el tema de la tala ilegal principalmente. Tenemos también el tema de tráfico de fauna, no es un problema tan grave, o sea, se ha podido controlar, sí existe, está presente. Pero el foco rojo es el tema de la tala, ¿no? Tenemos una estrategia binacional con Guatemala, es un proyecto que se llama DEFRA, con el cual se lleva a cabo la vigilancia transfronteriza. Hay intercambio muy constante de nuestros guardaparques con nuestros colegas de Guatemala y también con Belice principalmente. Parte de la estrategia de las áreas naturales protegidas ha cambiado. Hoy en día ya no se promueve la creación de grandes áreas naturales protegidas, sino ahora la estrategia está puntualizada hacia la creación de lo que se conocen como las ADBC, que son áreas de conservación voluntarias, en donde los propietarios deciden conservar sus predios, como bien lo dice, de manera voluntaria, por un periodo puede ser de 15 hasta 90 años, pero no son restrictivas. En el momento que ellos quieran dejar de manejar este instrumento, lo pueden dejar, ¿no?
pero bueno, se promueve y se incentiva de que conserven estos espacios, y es una estrategia promovida por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos convenios de coordinación con ellos, y por parte del gobierno estatal, esta es la figura principal que se está promoviendo, sobre todo en las áreas que están más degradadas, áreas que han sido transformadas en pastizales. Hoy en día se está promoviendo la creación de ADBCs en estas zonas. Hay un proyecto importante que se promueve, que es el corredor biológico del Jaguar Balambé. Es un área ecológica que viene desde la laguna de Términos, se conecta hacia la reserva de la biosfera de Calakmul, pasa por las áreas naturales protegidas estatales de Balanquín y Balancú, y lo que se busca es reconvertir este paisaje que ha sido transformado a través de la reforestación, pero además también de la promoción de actividades productivas sostenibles en esta zona, como por ejemplo la apicultura, el turismo de naturaleza, y hay un incentivo muy fuerte para transitar hacia lo que es el deseo, ¿no?, de los que estamos en el tema del medio ambiente, de que las actividades productivas como la ganadería y la agricultura sean transformadas, y hoy llevarlo pues al deseo que fuera agricultura orgánica, ¿no? Claro, con menos huella ambiental, como lo señalaba Yuri, porque la ganadería también tiene una profunda huella ambiental y de emisiones es un metano, tema. Lo de la ganadería es el metano, ¿verdad? Metano. Y es uno de los que más contribuye a nivel mundial. En los últimos años, y lo tengo que decir, ha habido un gran esfuerzo en el tema de la reconversión tanto agrícola como ganadera. Y por primera vez, lo digo así, en muchos años en el gobierno estatal se han podido alinear las políticas, y nos hemos podido sentar el sector productivo con el sector ambiental para planear el desarrollo del Estado. Eso ha sido un gran avance. Hoy en día no se desarrolla nada si no nos consultan a la parte ambiental. O sea, tenemos una relación. De hecho, tenemos un grupo de trabajo que se llama Agroecosistemas Ganaderos Sostenibles, en donde la parte ambiental juega un papel ahí preponderante en el desarrollo productivo del Estado. Bueno, y eso sí, ha sido vital para poder revertir esta tendencia que traíamos. Bueno, vamos a un corte comercial. Regreso con Yuri para que nos hable un poco de la información que él tiene también de cambio climático, y ya cerrar esta plática también con los expertos que nos acompañan hoy con motivo de todas estas preocupaciones realmente genuinas que se tienen no solamente en Campeche, en México, en el mundo, y que se expresan precisamente en fechas como esta que se conmemoró hace 10 días. Pues es una fecha de reflexión, más que celebración, bien se dice, ¿no?, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para la parte final. Volvemos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Bueno, ya regresamos a la parte final de La Delgada Línea y íbamos con Yuri. Yuri, ¿qué te dice a ti este momento en este tema de cambio climático y de los compromisos que se han asumido por parte de los estados nacionales para estas fechas relevantes, ¿no? 2030, 2050, pero hay situaciones que nos marcan la pauta de que no todo se está haciendo nada bien. ¿Qué te dice a ti en este momento la literatura científica, los estudios que han realizado, las investigaciones? Pues mira, yo creo que nos genera un panorama muy triste, en el sentido de que estamos destruyendo la naturaleza sin siquiera haberla entendido, sin siquiera haber podido describir, por ejemplo, muchas especies que se están extinguiendo, con los posibles beneficios que puedan traer para nosotros en cuanto a mejoras sustanciales en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, estamos con el problema de los microplásticos. Sin embargo, las plantas son fábricas naturales de plásticos. El látex es el mejor ejemplo de ello.
Las plantas producen muchos polímeros que pudieran sustituir tranquilamente a todos estos plásticos de origen petrolero. Y el problema es que estamos destruyendo la naturaleza, estamos extinguiendo a muchas de estas especies. Bueno, en su momento el enequén, ¿no? El enequén, por ejemplo, de las fibras, que ahora tiene visos de que quiere regresar. Uh-huh. Pero imagínate que hubiéramos extinguido el enequén. Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista poblacional, las poblaciones que quedaron del enequén, ya que no fue tan útil, las pobrecitas poblaciones que quedaron de enequén por ahí, no son tan genéticamente diversas, ahora, si se quiere reproducir, es como si quisiéramos reproducir entre primos y todo esto. Hay serios problemas para recuperar poblaciones que ya se hicieron muy chiquititas, como la vaca marina. No, la vaca marina ya está extinta. Aunque queden 12 animalitos, pues es como si tú quisieras regenerar toda una población a partir de una familia de primos. Sabemos que hay problemas de endogamia con las cruzas entre familiares. Entonces, hay poblaciones que ya sabemos que están colapsadas y que ya están en una cosa que le llamamos los biólogos un vórtice de extinción. O sea, están dando vueltas en torno a un embudo, pero ya es irreversible que se van a extinguir. Y te digo, lo triste es que se van sin que las hayamos descrito, se van sin que las hayamos estudiado, se van sin que las podamos aprovechar y sobre todo se van sin saber cómo están conectadas con otras especies y cómo nos va a impactar eso a nosotros. Los colapsos poblacionales de varias especies, insectos, microbios, que mucha gente no habla de los microbios, pero los microbios son súper importantes. Hay un nutriente, y déjenme me explico un poquito de esto. Hay un nutriente que es el principal nutriente que para la vida, que limita la vida, y es el nitrógeno. La fertilización es básicamente nitrógeno. La mayoría de la fertilización no es la que nosotros le echamos, es la que fabrican las bacterias en el suelo. Y nunca hablamos de las bacterias que fabrican el fertilizante de todas las plantas que nos comemos. Cuando nosotros vemos un bistec o vemos una comida con proteínas en nuestra mesa, nunca pensamos que los átomos de nitrógeno que vienen en ese bistec, en algún momento los convirtió, por decir así, o los tomó del aire una bacteria y los metió a un ser vivo. Entonces, todos esos colapsos están sucediendo, la información ahí está, están sucediendo esos colapsos y nadie hace nada. O bueno, a nivel global no estamos tomando las medidas con la seriedad necesaria. Y el problema es que vamos a tener panoramas desastrosos. Ya vimos la pandemia. La pandemia fue el mejor ejemplo de cómo los humanos se meten a un sistema que está autocontenido. O sea, el coronavirus estaba autocontenido en la selva. Hay reportes de que hay cerca de 400 coronavirus metidos en la selva. Cuando los humanos nos metemos a la selva y empezamos a degradar el ambiente, degradamos esos frenos naturales y entonces ese bicho se sale de control. Y así está pasando, por ejemplo, con enfermedades tropicales, cuando la gente empieza a meterse en zonas donde normalmente estaban estos sistemas de control, perdemos los sistemas de control natural y se salen las plagas. En la película esta de Interestelar vimos una pandemia para las plantas. No nos ha tocado verla en serio, pero puede haber una pandemia para las plantas, donde de repente las plantas empiecen a morir así en pandemia. Y eso nos puede tocar verlo. O que se colapsen ciertas poblaciones críticas para nosotros, que te digo, pueden ser bacterias. Son de estos panoramas en donde estos cambios... Pero ya no es ciencia ficción, ya estamos al borde de esto, ¿no? Ya están descritos, ya ha sucedido a nivel local. O sea, por ejemplo, estos suelos que ya no producen, es porque las bacterias que estaban ahí ya no están. Y tú ves el suelo y dices, pues es el suelo, ahí está, no le pasa nada. No, es que no vemos a la microbiota que está allí. Si extinguimos a la microbiota del suelo por estarle echando cochinadas o por estar labrando de manera muy intensiva, eso extingue a las bacterias y entonces ese suelo ya no va a poder funcionar. Pierde su capacidad de mantener la vida. Y esto a nivel local ya se ha descrito. Si no tomamos conciencia y lo trasladamos al patio de nuestra casa, entonces la única consecuencia es lo que ya está puesto ahí. Va a cambiar nuestro modo de vida al punto tal, y como lo dijiste hace rato,
que pueda ser insostenible la vida como la conocemos ahora. Insostenible. Y pues vamos a ver ahora, estoy seguro, si nos vamos ahorita al Seguro Social o al ISSSTE, gente que llega con golpe de calor. Y cada vez son más, y cada vez van a ser más. Pero después esto se puede agravar y entonces ya la gente ya ni alcanza a llegar, se nos mueren. Y así como el problema del calor, pues van a llegar pandemias, van a llegar otras cosas. Y parece que la naturaleza nos habla y no escuchamos. No escuchamos las señales, no las vemos. El calor se siente, la pandemia la sentimos, tuvimos muertitos. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué seguimos así como impávidos ante lo que la naturaleza nos grita? Doctora, esto que dice Yuri, hablamos ya de términos que no quisiéramos estar hablando, ¿verdad? Pero lo pone él sobre la mesa y creo que es el punto donde estamos llegando. Colapsos y extinciones producto de lo mal que está el medio ambiente en el mundo. ¿Tienen ustedes también en Epomex registro ya de este tipo de colapsos, extinciones? No, todavía no. Lo que tenemos es por literatura. Jared Diamond escribió un libro que se llama Colapso y justamente habla de varias civilizaciones que fueron muy fructíferas en su época, muy poderosas en su época y que terminaron por colapsar justamente por su relación mala con el ambiente. Es una de las teorías que se maneja que fue el clima el que acabó con la civilización maya. Entonces, estamos hablando de una cantidad de pequeños eslabones en una cadena que está generando un dogal alrededor de nuestro cuello que va a hacer que colapsemos nosotros si no nos ponemos a hacer las cosas como debemos. La educación ambiental en cambio climático no ha tenido mucho éxito porque o es fatalista o es demasiado light. Entonces, yo creo que hay que decirlo así, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse, como lo dijo Jorge hace un momento. Hay que ocuparse. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí en mi pedazo para poder seguir viviendo, para poder seguir contribuyendo al ambiente? Bueno, pues no desperdiciar agua, no contaminar, consumir menos, desperdiciar menos alimentos, consumir lo local, usar menos energía, no usar plásticos en casa. El plástico es muy contaminante y aún las cuestiones que nosotros pensamos que son tan inocuas como un biberón, los biberones de plástico tienen recubrimientos que con el calor se desprenden, entonces nosotros le estamos dando al bebé esas sustancias peligrosas, tóxicas, a beber con la leche. Entonces, todo esto es muy importante. Yo creo que si nosotros eliminamos el plástico de nuestras vidas en la manera de lo posible, nosotros vamos a vivir una mejor calidad de vida. Y obviamente el no desperdiciar comida. Es increíble la cantidad de comida que se desperdicia. Ahorita hubo una merma de jitomates en el supermercado y en el mercado era difícil encontrarlos o caros. Bueno, pues, ¿por qué no plantar una matita de jitomates en el traspatio? Nos ahorramos y así contribuimos más a eso. La agricultura de traspatio se tiene que retomar como parte de nuestro quehacer diario. Así hay muchísimas actividades que se pueden hacer y que todo esto contribuye a una nueva conducta que nosotros podemos hacer para enfrentar el cambio climático y para mejorar nuestro entorno. No tirar basura por lo pronto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Me queda un minutito para ir contigo
y tú tienes un tema, te digo, estas áreas de conservación, áreas naturales son también puntos, como tú lo dijiste, son nuestros oasis, son nuestras reservas. Una conclusión rápida, Jorge, pero sustanciosa de esto. Bueno, en contraste, esas áreas que son las más ricas en biodiversidad también son las más pobres y marginadas en el Estado. Entonces aquí la tarea es, esto tiene que tratarse de manera integral. Tenemos que promover el desarrollo económico, pero sostenible en esas zonas. Si la gente tiene necesidad, va a seguir talando, va a seguir cazando. Entonces tenemos que promover el desarrollo socioeconómico. Y bueno, la tarea importante también ya se dijo en esta mesa, la parte de cultura ambiental. Sin formación, sin cultura ambiental, nos estamos enfrentando a un escenario difícil de poder transformar. Las pequeñas acciones también repercuten, y si las sumamos, repercuten en lo global. Así como lo global afecta a nuestra vida y ante este escenario de cambio climático, también las pequeñas acciones suman para poder, y como ya se dijo ya de manera reiterada, todos podemos tomar pequeñas acciones como reforestar, sembrar árboles en casa, disminuir nuestra huella ecológica, como ya se explicó, ¿no? Creo que poder revertir esta tendencia es tarea de todos, a todos nos tiene que ocupar. Y respetarle, digo ya a manera de conclusión, ¿no? Respetarle en serio los límites y las fronteras a estas áreas naturales que estados como Campeche todavía tenemos el privilegio de tener. Ellos tienen, Semavice tiene un programa padrísimo de resguardo de germoplasma, o sea, árboles nativos. Todos, por favor, siembren un árbol nativo. Sí. Guarden en su casa un ejemplar de un árbol nativo. Es crucial que hagamos ese pequeño esfuerzo. Y yo sé que coinciden ustedes que no es políticamente correcto en este momento en que hay proyectos muy importantes, pero hay los límites de la naturaleza, los bordes, las fronteras del medio ambiente, muchas veces en aras de el desarrollo o el crecimiento de la economía o de un proyecto político, social, nos lleva a ver cosas como esto que está pasando, ¿no? Construir hoteles en Calakmul, ¿no? En esta natural protegida. El tema del tren, ya sabemos, ¿no? Todo lo que hay alrededor de las discusiones ambientales sobre el tren, pero hay cosas que están ahí y son innegables. Y ya se están viendo. Hay un solo planeta, hay un solo Campeche. ¿A dónde nos vamos a ir si nos falta el agua? ¿A dónde nos vamos a ir si nos falta el alimento? Y ya hay migraciones de personas que vienen del norte de la República al sur, precisamente por el tema de falta de lluvias, por erosión de suelo y por falta de trabajo y de cómo vivir de subsistencia. Entonces, por favor, cuidemos a Campeche todos. Todo mundo lo quiere mucho por las torres de catedral y porque se viste el 4 de octubre de campechano. Bueno, pues demuéstrenlo cuidando el ambiente. Así es. Y sí, efectivamente, ¿dónde nos vamos a ir? Quién sabe, pero creo que en tren todavía no llegamos a Alfa Centauri, ¿no? No. Todavía nos queda lejos. Muchísimas gracias, doctora Evelia Rivera Arreaga de EPUMEX de la Universidad Autónoma de Campeche. Yuri Peña, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en la radio. Muchas gracias, investigador de Ecosur, y también al biólogo Jorge Bersunza Chío de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Gobierno del Estado, y que está en esta área, además muy significativa, de las áreas naturales protegidas. Y gracias a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizaron hoy a través de Radio Fórmula 97.3 de FM y a través de la página de NCS Campeche, totalmente en vivo y en stream. Hasta la próxima semana. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NCS Noticias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.